Imagina estar en medio del océano, sin tierra, sin señales, sin salida, y de repente ves una isla, pero esa isla te está mirando. El Atlántico Norte, hace más de 1000 años. Un barco vikingo navega lejos de la costa, 3 días sin ver tierra. El horizonte es una línea infinita, el mar completamente vacío, hasta que algo rompe esa lógica. Una forma oscura aparece en la distancia, grande, demasiado grande. Parece una isla baja, roca sólida en medio de la nada. Los hombres se acercan. Tiene sentido. Necesitan tierra, necesitan descanso. Pero hay un problema. Esa isla no debería estar ahí. A medida que se aproximan, algo no encaja. No hay aves, no hay olas rompiendo como deberían. No hay vida, solo quietud. Y entonces, la isla respira. El agua cambia, se hunde. El mar se pliega sobre sí mismo. Y lo que parecía tierra desaparece bajo el barco. No era una isla, era algo vivo. Y acababan de estar encima de ello. Siglos después, lo escribirían con precisión inquietante. Una criatura del tamaño de una isla, con una boca capaz de abrirse como una grieta en el océano y brazos tan largos que nadie llegó a ver su final. Ese encuentro no fue único. Fue el comienzo de una idea que se repetiría durante siglos. Porque en el siglo XIII, textos nórdicos ya hablaban de algo similar. El Hafgufa, una criatura tan enorme que los marineros la confundían con tierra firme. Pero no era un accidente, era una estrategia. Permanecía inmóvil, engañando a todo lo que la rodeaba. Esperaba. Y cuando la vida se acercaba lo suficiente, cerraba la trampa. Otra historia hablaba de la Lindbak, una isla viviente. Hombres desembarcaban sobre ella, encendían fuego, caminaban confiados, hasta que el suelo desaparecía bajo sus pies. Distintas historias, distintos lugares, pero siempre el mismo error: confundir lo desconocido con algo seguro. Durante siglos, el océano fue un espacio sin respuestas. Los barcos desaparecían sin dejar rastro. Tripulaciones enteras se perdían en cuestión de horas, sin restos, sin explicación, sin testigos. Y cuando no hay respuestas, el cerebro crea las suyas. Así nacieron los monstruos, no como fantasía, sino como necesidad. En el siglo XVI, los mapas del mundo no solo mostraban continentes, mostraban miedo. Criaturas gigantes ocupaban los océanos, tentáculos envolviendo barcos, bestias emergiendo de las profundidades. No eran decoraciones, eran advertencias. El mensaje era claro: aquí hay cosas que no entendemos. Y entonces, ese miedo recibió un nombre: Kraken. Una palabra que no describe lo que ves, sino lo que sientes al verlo. Algo torcido, incorrecto, antinatural. No era un dios, no era un mito lejano. Era algo que los pescadores juraban haber visto. Algo que describían con detalles que coincidían demasiado. Siglo XVIII. La ciencia intenta poner orden, clasificar el mundo, separar realidad de superstición. Pero el Kraken no desaparece. Un obispo noruego recopila testimonios y los trata como datos reales. Describe una criatura gigantesca, rodeada de peces, invisible hasta que se mueve. Y cuando lo hace, es demasiado tarde. Incluso científicos de la época dudan. Algunos lo incluyen en sus sistemas, otros lo eliminan. No porque no crean, sino porque no pueden demostrarlo. La historia queda suspendida entre dos mundos, el mito y la evidencia. Hasta que el océano decide devolver algo. Terranova. Cuerpos gigantes comienzan a aparecer en la costa. No uno, decenas, tentáculos enormes, ojos imposibles. Por primera vez, el mito tiene peso, tiene textura, tiene forma. Un pescador y su hijo se encuentran con uno en mar abierto. Piensan que es un resto, se acercan. Y entonces, se mueve. Los brazos rodean el barco. El peso los arrastra hacia el agua. El padre corta uno de los tentáculos en un acto desesperado. La criatura desaparece, pero deja algo atrás. Prueba. Ese fragmento cambia la historia. Un científico lo estudia, lo conserva, lo fotografía. Y por primera vez, el mundo ve al monstruo. No como una leyenda, sino como un animal real. Recibe un nombre: Architeuthis dux. El calamar gigante. La criatura que durante siglos fue confundida con islas, monstruos y dioses, existía, no como la imaginábamos, pero lo suficiente como para haber generado todo lo demás. Y eso cambia algo importante, porque significa que, durante siglos, los humanos no estaban completamente equivocados. Solo estaban viendo fragmentos de una verdad demasiado grande para entenderla. Y entonces surge una pregunta incómoda. Si algo tan extremo pudo ser real, ¿cuántas otras historias nacieron de algo que aún no comprendemos? Hoy tenemos satélites, submarinos, tecnología avanzada, y aún así, más del 80% del océano sigue sin explorarse. Sigue siendo oscuro, silencioso, desconocido. El mismo escenario que enfrentaban aquellos marineros. La diferencia es que ellos lo llenaban con monstruos. Y nosotros, con confianza. Pero el océano no ha cambiado. Sigue ahí abajo, profundo, inmenso, oculto. Y en ese silencio, todavía hay cosas moviéndose. Cosas que quizá hemos visto, pero aún no entendemos. Porque al final, el Kraken no es solo una criatura. Es un recordatorio.